Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera es agradecerles a los comparecientes hoy por su presencia y sobre todo al lado a los de Comasa, pues ese tesón de seguir luchando como habéis estado luchando durante todos estos años, porque me imagino lucha, presiones, decepciones y seguramente muchas noches sin dormir, y aún seguís aquí. Si repasamos como he estado haciendo estos días, haciendo un poco, mirando la hemeroteca, vimos que hasta el hoy ministro de la Serna estuvo apoyándose en diferentes manifestaciones. Recordamos aquellas caravanas que había en Santander de vehículos por toda la ciudad. Recordamos la presión que se ejerció contra el Gobierno de Cantabria, y también recordamos cómo el Gobierno de Cantabria, presidido por entonces por Ignacio Diego, se ofreció a ejercer de mediador entre la dirección de la empresa y los sindicatos de TECA tras la ruptura de las negociaciones. Y por eso el señor Diego y su gobierno se pusieron a trabajar y llegaron a ese acuerdo mágico, vamos a llamarlo, en apenas, creo recordar que fueron unos 3 o 4 meses. Pasaron esos 3 meses que estoy diciendo, en las que arrancaron esas movilizaciones que teníais en la calle, apareció este nuevo inversor y acordaron esas condiciones de despido en ese momento de los trabajadores, se constituyó la nueva empresa, se supone que se analizó la viabilidad de esa empresa que se creaba y se otorgó, como estamos viendo, financiación del ICAP, se llegó al acuerdo entre después Comasa y TECA, y todo en un tiempo récord institucional, de eficiencia institucional, quiero decir. Lo que siguió después, tristemente, lo sabemos todos: una empresa que nunca fue rentable, el posterior cierre de la empresa, la desaparición de 18 millones de euros que mencionaba ahora el portavoz, más los 3 millones de las 3 millones y pico de las indemnizaciones de los trabajadores. Y visto el resultado, esperemos que hoy se nos aclaren muchas dudas que nos saltan viendo toda la documentación. En primer lugar, lo que es por lo que os hemos llamado, cómo y de qué manera se consiguió convencer, se puede decir, a los trabajadores para que las indemnizaciones entraran se diera a Comasa, ese derecho vuestro que lógicamente teníais conseguido por que se acumula por los años de trabajo. También queremos ver habrá que ver cómo fuisteis, a nuestro entender, y son varias las preguntas por donde vamos, a presiones por parte del Gobierno y de la empresa. Quiero una serie de líneas que voy a llevar en ese tema, así como, que todo se hizo bajo la amenaza inminente de que o tomabais una cosa o os veíais en la calle sin futuro, porque hay que recordar que esto fue en el momento donde la crisis económica que vivíamos en este país era más dura y más contundente. Y también esperamos que se aclaren cosas, matices que queremos ver de toda esta operación o trama, no sabría cómo calificarla, pero bueno, estas cuestiones luego en las preguntas lo iremos viendo. Pero muchas gracias por acudir y muchas gracias por la lucha que habéis demostrado y que seguís, aunque no se esté esperando los resultados que desearíais. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En los principios de acuerdo entre la dirección de TECA y los trabajadores del 27 de marzo del 2012, se establece que la parte empresarial acepta mejorar el plan de acompañamiento, social presentado ante la autoridad laboral el 31 de enero de ese mismo año, estableciendo en el mismo documento cuáles habían sido mejoras acordadas, etcétera. ¿Recuerdan en qué consistían las medidas adoptadas o previstas en la empresa, en el plan de acompañamiento social, con el fin de evitar o reducir o atenuar las consecuencias para los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo del plan de 2012?
Luis Fernández. Yo creo que en su gran porcentaje y mayoría eran prejubilaciones y acuerdos para la gente para eso, para jubilarse. Gracias. Existían, porque son una serie de preguntas encadenadas a que veo diferentes cosas que no entendemos, y por eso, claro, igual alguna puede ser un poco muy técnica, igual no os acordáis, que también puede pasar, lo sé. Existen diferencias entre el plan de acompañamiento social aprobado por vosotros, por los representantes y la empresa en marzo del 2012 y el finalmente aplicado. ¿Sabéis, os acordáis exactamente si existían esas diferencias entre lo que acordasteis una vez y lo que se aplicó? Luis Fernández, si te digo la verdad, no. Lo que te puedo decir que igual puede ser alguien que no se quiera acoger a dichas prejubilaciones. Vale. Porque yo creo que hubo, no te sé decir la cifra, pero yo creo que hubo gente que no se acogieron. Sí, vale, perfecto. Es que esto que os estoy preguntando es porque no tenemos toda la documentación. Como habréis visto, estamos solicitando incluso más documentación y por eso hay un poco de vacío en ese con respecto a los acuerdos llegados y otros documentos que estamos intentando, está el propio Parlamento intentando conseguir dicha documentación. Así que yo voy a insistir un poco en si saben ustedes si el plan de acompañamiento social que se realizó en marzo fue aprobado, es el de marzo concretamente, por la autoridad laboral. Sí, yo creo que sí. Vale, perfecto, porque es que como hay tres, vemos que hay tres, se habla de tres documentos, uno el de enero, otro en marzo y otro finalmente el de abril. Era por eso esta pregunta. En las reducciones de salario que se acordaron con los representantes de los trabajadores de TECA y fue finalmente aplicada, ¿recuerdan exactamente, a ver si las reducciones de salario cómo fueron? Luis Fernández, yo sé las de eran reducciones por tramos. Yo sé que el grueso de la plantilla fue un 6%, que era vamos, eran por ganancia, o sea, por salario bruto, y la mayoría era un 6%, y luego iba aumentando, pero no las cifras no te las sé decir. Vale. Sí, para José Alberto, para complementar un poco lo que dice, si no me equivoco, estaban entre un tramo de un 6,5, que eran los que menos cobrarían, los que menos nómina teníamos, y un 10% digamos los que más nómina tenían dentro del grupo. Esa era la franja que había. Había varios tramos y los porcentajes no me acuerdo. Sé que era un 6,5 la mayoría, vamos, digamos, el personal obrero. Vale. Porque es que esto que os digo, las reducciones venían en el acuerdo de marzo, pero en cambio en el de mayo, que hablaban del 12,5% a todos. De ahí quería llegar en esa diferencia. Es que, Luis Fernández, es que una cosa es la reducción, que hicimos una reducción para el personal de TECA y se hizo otra reducción diferente, que es la del 12,5 para el personal para los que habían aceptado. Eso es, para el 12,5 era para los que habían aceptado a Néstor Martín, y para los que se quedaban en TECA había desde el 6,5 al 10, como ha dicho Alberto, pero iba por tramos. Parece que era 6,5, 7,5 y 10, pero es que no te lo puedo decir. Vale, no, perfecto, era eso, o sea que las del 12,5 solo se aplicaron, digamos, a los que se acogieron a irse a Ecomasa. Vale. En el plan de acompañamiento se incluyeron, que lo habéis mencionado muy claro, pero bueno, yo os voy a hacer la pregunta, se incluyeron en el plan de acompañamiento medidas de formación, de evaluación y de orientación profesional atendidas personalizadas para los trabajadores afectados.
¿Sabéis si se incluían en ese plan de acompañamiento? José Manuel, no lo sabíamos porque nosotros nunca hemos visto el plan de acompañamiento. Y eso que le hemos seguido pidiendo cuando hemos estado trabajando ahí y han empezado los problemas, hemos pedido toda esa documentación y nunca nos lo han dado. Vale, pues claro, como bien os decía, estamos teniendo con el tema de la documentación, pues es un poco de divergencias, porque bueno, pues y los acuerdos final adoptados, que es lo que me estás diciendo, que encima si vosotros no teníais esa documentación. En este sentido, el plan de acompañamiento al que hemos tenido acceso se diferencia en 4 vías. Indemnizaciones que habéis comentado de 37 días por año hasta un máximo de 20 mensualidades, aceptación de las condiciones de recolocación en Ecomasa, bueno, en Ewing, bueno, en Ecomasa, y aceptación de las condiciones de recolocación en empresas proveedoras de servicios de TECA o lo último que son las prejubilaciones. Finalmente se mantuvieron estas opciones y en las condiciones presentadas, ¿sabéis? Luis Fernández. Sí, en principio en Securitas se recolocó a alguien, en una subcontrata de limpieza también otra persona, o sea, sí, yo creo que sí. Vale, la siguiente pregunta la habéis contestado antes, si ha habido diferencias de unos contratos que teníais en la empresa TECA con otros. Ya habéis dicho que no se mantuvieron la antigüedad, etcétera, etcétera, como habéis comprobado, como habéis dicho hace un momento en respuestas a ver, José Manuel, la antigüedad en la nómina sí se nos venía, ¿vale? Pero una vez que hemos salido de ahí no ha habido nada de... Vale. ¿Cuáles creéis que fueron las medidas para esa reducción salarial que debiera haber sido progresiva y que no se aplicaron? Porque está en el acuerdo marco, que llaman ellos acuerdo marco. ¿Cuáles creéis que fueron esa medida para reducir a vosotros ese 12,5% cuando se había pactado previamente otro? Luis Fernández, no, desde el principio se pactó el 12,5 para... Eso fue una decisión. ¿Perdón? Una decisión. Sí, eso cuando nos presentaron el proyecto Andrés de León y Lavín, nos dijeron que el proyecto era tal y los operarios ganando un 12,5% menos. Eso desde el principio fue así. José Alberto, perdón, con relación a esto, decir que al tiempo que se estaba negociando las condiciones de los que se podrían quedar en TECA con los que se podrían ir a Néstor Martín, que no se sabían nombres ni quién podría ser, hay que decir que nosotros intentamos también reducir ese 12,5% por parte de Néstor Martín, también hay que decirlo, pero no, en ningún momento se cerraron en bandallo, o sea, siempre se cerraron en bandallo. Vale, ¿consideran ustedes que la documentación e información facilitada por la empresa tenía un contenido apropiado para permitir a los representantes de los trabajadores su examen detenido para llevar a cabo el informe correspondiente e informar debidamente a los trabajadores? No. Vale. ¿Consideran adecuado, sobre todo esto, el tiempo que dispusieron, que dispusieron los representantes de los trabajadores para valorar la documentación facilitada? Luis Fernández, es que yo creo que de documentación nos facilitaron nada. O sea, de la nueva empresa, me refiero. ¿Vale? Yo creo que, como he dicho antes, nos hicieron la presentación, nos dieron sus directrices, las directrices del acuerdo y se decidió en base a eso. José Alberto, perdón. Nosotros sí lo solicitamos ver por parte de la nueva empresa documentación que nos podrían referir a ella. En ningún momento se nos trasladó y siempre, en todo momento, los avales del Gobierno regional con la Consejería de Industria, el ICAF y tal, fueron los que nos sirvieron a nosotros de guía en ese camino. Perdón, José Manuel. Aquí lo único que nos sirvió a los trabajadores de guía fue el Gobierno de Cantabria que fue a buscarnos.
¿vale? Que quede todo claro. Si en el gobierno de Cantabria no habría estado por medio, por mucho que Lavín y León habrían estado ahí robándonos y nos con ellos, dándoles el dinero, en la vida se lo habríamos dado, porque no les conocíamos. Eso fue el aval que hemos tenido nosotros, ha sido Ignacio Diego. Está claro. Considera, yo voy a seguir la misma, aunque hay cosas que habéis dicho antes has dicho de 3 días, en verdad, según la documentación, fueron 48 horas la que os dieron. ¿Consideran adecuado el tiempo de 48 horas y la información que evidentemente me estáis diciendo que no tuvisteis o tuvisteis muy poca, para valorar la decisión que tuvisteis que tomar de aceptar la recolocación o iros a oíros? Luis Fernández. No. Nosotros no. Y así todo, encima, que después de estar 2 meses luchando, y como ya estábamos todos, que estábamos muy cansados de todo esto y estábamos ya la cabeza ya no estaba en ningún lado, entonces fue muy fácil para ellos. Si eso habría sido al principio, seguramente que se habría dicho que no, pero ya con el tiempo que llevábamos y luchando y como estábamos, pues para ellos fue muy fácil. Vale. Sobre esto, en esos 2 días de tiempo, entiendo que Recursos Humanos, que es a quien teníais que ir, ¿podían aclarar todas las dudas que os iban surgiendo? Había, porque si erais 100 y pico trabajadores, ante un plan como el que os presentaban, en 2 días para tomar una decisión, ¿cuántas personas tenía Recursos Humanos para atender todas las dudas que tuvierais? Porque me imagino que hubo dudas sobre esto. Luis Fernández, no sé las dudas, o sea, en cuanto a las dudas de cada uno, podía subir a Recursos Humanos y decirlas. No sé las que hubo, pero en aquel momento en Recursos Humanos había 2 personas. O sea, el director de Recursos Humanos y 2 personas más. Luis Gómez, yo sí que en el momento que supe que estaba en la lista de las personas que tenían que ser despedidas, pues sí que subí a Recursos Humanos a solicitar información de la empresa, de su viabilidad y sobre todo de los puestos de trabajo, porque yo en TECA era auxiliar administrativo y lo que quería era tener un puesto similar en la nueva empresa, y entonces pues sí que me dijeron que iban a intentar que conserváramos los puestos de trabajo, pero en cuanto a temas de viabilidad sí que te decían que sí, que era un proyecto con futuro, pero bueno, sin ninguna base. Ellos básicamente lo que querían era quitarse trabajadores de encima, y claro, te lo ponían todo muy bonito. Vale, que en ningún momento, básicamente, o sea, en ningún momento os contaron de los riesgos que podría haber si... Claro, entiendo que no, con lo que me has dicho es suficiente por esta línea. Ese tiempo tan reducido, se llegó hacia vosotros a meter presión, aunque antes lo habéis dicho, pero bueno, quiero que quede bien claro. ¿Consideran ustedes que el carácter reducido de ese tiempo que teníais os dio tiempo para decidir, para tomar esta decisión, si tuvisteis alguna medida de presión para aceptar esto o no aceptarlo? Luis Gómez, recuerdo que en una de las asambleas yo creo que se solicitó, en vez de 48 o 72 horas, se solicitó 1 semana de tiempo para pensar sobre esta decisión, y por parte de la empresa se negó. Le dijeron que era el tiempo que había estipulado y que había que decidir en esas 72 horas. Vale, antes habéis mencionado en vuestra introducción, creo que no me acuerdo el nombre, perdón. José Alberto, mencionaste que Rosa Castillo os dijo que o lo tomabais o lo dejabais prácticamente. A ver, que esto eran 4 partes y la nuestra era la más débil con diferencia. Que si esto llegaba a Madrid, sin haber un acuerdo de antemano,
que los 198 irían a la calle. Así de claro. La directora de trabajo en todo momento fue partidaria, por activa y por pasiva, de que firmáramos el acuerdo. José Manuel, por eso mismo salió el sí, ¿vale? Pues nosotros cuando llegaba el comité nos contaba todas estas cosas, ¿vale? Pues se iba reduciendo y acabó donde acabó. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la inscripción de esa lista de recolocaciones en Ecomasa y la primera notificación de empleo en la empresa, en la nueva empresa? ¿Cuánto tiempo pasó desde que dijisteis nos apuntamos aquí de manera pseudo voluntaria? Luis Gómez, yo recuerdo que las listas salieron el día antes de las vacaciones de Semana Santa. Esto fue sobre un 2 o 3 de abril, y bueno, como ha dicho mi compañero José Manuel antes, en esta oferta la entrada de los nuevos trabajadores se iba a hacer en 3 tramos, en septiembre, octubre y noviembre, y cosa que con el paso del tiempo, debido a, bueno, primero nos alegaban problemas de la ubicación de la empresa, puesto que en el plan de acompañamiento creo que viene que podía estar ubicada dentro de la misma teca, que se iba a acondicionar una parte para que pudiesen, pero que al final se optó por que no. Y bueno, los empresarios creo que estuvieron buscando por Cantabria naves industriales para poder acomodar la empresa, y eso les llevó un cierto retraso. Luego el tema del acopio de material también fue motivo de retraso, con lo cual empezamos 3 o 4 meses más tarde a trabajar, en vez de en noviembre del 2012, en febrero del 2013. Vale, los contratos como tal que firmasteis, ¿con qué fecha se formalizaron? Luis Gómez, con fecha de 1 de febrero de 2013. Vale. Esta ya se ha contestado. Conocían, como habéis dicho, lógicamente, pero bueno, que conste, conocían entonces la participación del gobierno, como me habéis dicho, que estaba detrás de este proyecto, pues como le habéis dicho, que fue el que, pues bueno, los avales, o sea, que os daba la garantía del gobierno. ¿Consideran que la participación del gobierno y el ICAF en el desarrollo del holding Ecomasa Santander garantizaba sus puestos de trabajo en el nuevo proyecto? Tanto a unos como a otros. Luis Gómez, eso pensábamos. Y el aval del gobierno era más que suficiente, pero por lo que se ha visto, no. ¿Saben si la información que transmitió TECA al comité de empresa era la que se remitía a su vez al gobierno? Por conversaciones. Perdóname, ¿me puedes Sí, la información que os transmitía a vosotros TECA al comité era la que se remitía, quiero decir, al gobierno de Cantabria, si estaba consciente de todas las negociaciones como se estaban llevando. O sea, si os tenéis constancia, quiero decir. No, Luis Fernández, no tenemos constancia de ello. Vale. Por lo tanto, en algún momento claramente se transmitió a los trabajadores de la idea de que el gobierno avalaba la operación. Luis Fernández, sí, en todo momento. Todo momento era nuestra, bueno, lo único que nosotros nos daba confianza para firmar ese acuerdo. No solo nosotros, sino que todos los días salía, perdón, José Alberto, no solo nosotros, lo que transmitíamos nosotros, sino que todos los días salía en los medios de comunicación diciéndolo y avalando este proyecto, durante aquellos días. Entonces, se podría entender que como el gobierno estaba detrás de la operación, en que garantizaba el éxito de las mismas, fue uno de los condicionantes que vosotros echasteis para adelante, lógicamente, entiendo. Como habéis dicho ya repetidas veces, pero quiero que conste. Vale. ¿Les informaron de algún momento de que se habían realizado por parte del gobierno informes de viabilidad
o informes de rating, o sea, de riesgos del proyecto? Luis Fernández. Sí, a nosotros se nos informó que el ICAF había hecho informes de viabilidad y que eran positivos, pero de palabra, en ningún momento nos dejaron ver esos informes. José Manuel, una vez que entramos por favor, una vez que entramos en la empresa y se hizo el comité de empresa de Ewing, pedimos toda esa información y nunca nos la dieron. Sí, bueno, eso es porque no existía. Ya lo hemos visto el otro día, lo comprobamos con el ICAF, que es que no existía esa información. Por eso nunca la hemos dado, ni la vais a recibir. Ya os lo adelanto, porque tampoco la hemos recibido nosotros ni los interventores generales. Pero bueno, continúo. ¿Se les informó o se les dio a entender en alguna reunión de las que habéis mantenido entre enero y abril del 2012 que ya existía financiación por parte del gobierno o ICAF para llevar a cabo esta operación? Si ya sabía dineros, cantidades exactos. Luis Fernández. Sí, cuando se presentó el proyecto, si no me equivoco, el gobierno daba 5 millones a Ecomasa y avalaba otros 5. ¿Quién o quiénes fueron los que os facilitaron esa información? Luis Fernández. Yo creo que fue en las reuniones con Ignacio Diego, no lo puedo asegurar, pero yo creo que las únicas reuniones que tuvimos con el gobierno fue a través de Ignacio Diego, en 2 reuniones que tuvimos, y yo creo que fue en una de esas reuniones. ¿Recuerdan? Perdón, José Alberto, en la presentación que nos hizo Ignacio Diego de este proyecto fue cuando habló ya de los avales, del aval y del préstamo. ¿Sabes en qué fechas aproximadamente? 16 de marzo, viernes. Aproximadamente sería las 6 de la tarde. José Alberto. Buena concreción. Me acuerdo perfectamente porque... José Alberto, dile el nombre, es que sí. ¿Vale? Tu nombre José para Alberto. que quede grabado. No, lo recuerdo perfectamente porque hay fechas en la vida de una persona que no se olvidan. El 11 de marzo, el 11 de enero nunca se me olvidará, del 2012, por ejemplo. Vale. A su juicio, ya es a los 4 la pregunta, ¿cuál ha sido el papel jugado por el gobierno en esta operación o entramado? Luis Fernández. A mi juicio, bueno, pues fue el principal valedor de este proyecto y fue el que nos impulsó tanto a comité de empresa como a trabajadores a tomar la decisión de aceptar el acuerdo. Vale. Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados con el gobierno que afectaban directamente o principalmente, sobre todo a vosotros, a los trabajadores, ¿en algún momento se solicitó la presencia de alguno de vosotros, es decir, de los representantes, en las negociaciones directas del gobierno con TECA o con TDE, bueno, lo que luego fue el grupo Ecomasa? Luis Fernández. No, nunca se nos requirió y de hecho muchas veces preguntamos por las negociaciones y tal, y nunca nos dijeron que negociaron ni que... Vale, ¿consideráis que la Administración facilitó el acceso a toda esa información, aunque me has contestado, necesaria sobre los acuerdos alcanzados entre la empresa TECA y a los representantes de los trabajadores para que pudieran decidir fundadamente? Luis Fernández, no. ¿Tenéis constancia de que el gobierno exigiera algún tipo de garantías o avales que protegiera y blindara las indemnizaciones de los trabajadores en caso del fracaso de la operación de Ecomasa? Luis Fernández, en principio no. José Manuel, de hecho ha sido así. No. Sí. Luis Gómez, yo quería también hacer un inciso en ese tema. En el plan de acompañamiento se firma por parte de las partes un plan de viabilidad para TECA de 5 años, y los empresarios se negaron a firmar un plan de viabilidad para Ewing, según tengo entendido, que se les puso encima de la mesa y ellos se negaron a firmarle también.
Antes habéis dado unas pistas, pero bueno, ¿cuánto habéis podido recuperar de vuestras indemnizaciones y desempleo con la quiebra de Comasa? Luis Gómez, yo en la indemnización que me han dado cuando me han despedido, me han dado un 18% de lo que yo aporté en su día. En concreto 9.500 euros. Yo aporté 55.000, pues la diferencia es lo que me falta de recuperar todavía. Perfecto. ¿Cuánta responsabilidad otorgáis a la administración, ya sea gobierno, ICAF o quien sea, lo que es al ente en general, en el fracaso o la pérdida económica vuestra? Yo, Luis Gómez, yo totalmente. Después de visto el informe que han presentado los administradores concursales, en el que se hace mención que el ICAF, por lo visto, decía que había un riesgo, en el que se decía que no se habían presentado estudios de mercado, en el que decían que no se habían presentado contratos de venta. El ICAF yo creo que es uno de los máximos responsables y por ende el gobierno, que es... Perfecto. Y ya la última, y es desde enero del 2012, ¿podréis hacernos un esquema? Porque he lanzado a veces preguntas y a veces se quedan cosas por medio. ¿Podréis hacernos un esquema o resumen para que todos los que estamos aquí podamos entender con claridad, por si a veces no hemos con una pregunta clara, de con qué personas del gobierno o con qué representantes hablabais, de qué hablabais en cada una de ellas, y si os acordáis de las fechas en que se produjeron dichas conversaciones, más o menos un resumen de todo? Luis Gómez, bueno, yo creo que las primeras reuniones con el gobierno, yo creo que fueron a raíz de que se les quita a los gestores la administración de la empresa y pasa a manos de Sodercan. Creo que nos reunimos con Eduardo Arasti, pues sí, sobre creo que marzo o abril, cuando el primer expediente de regulación en el que nos habíamos metido ya, y bueno, como la gestión había sido tan nefasta y decidieron el gobierno tomar cartas en el asunto, y por medio de Sodercan pues hacen un traspaso de poderes. En esta primera reunión nos lo explican, luego tuvimos un par de reuniones en la que nos indicaban que bueno, a partir de entonces ellos iban a llevar la gestión, que el dinero que se va dando a la empresa, las formas que se hacen de pago, porque bueno, nosotros veníamos reclamando eso, que yo concretamente estaba en el departamento de ventas y de compras, perdón, y veía que necesitábamos liquidez para comprar materiales y poder fabricar, puesto que esto fue desde los primeros meses. Ya tuvimos problemas de acopio de material porque no había dinero. Bueno, hay ciertos proveedores que te dan unos tipos de pago, y otros proveedores que, bueno, al ser una empresa nueva te exigen pagos al contado, y bueno, y con ciertos proveedores había problemas de suministro, y por eso teníamos problemas a la hora de fabricar las estufas. Y bueno, y Sodercan pues nos iba indicando, en las reuniones que teníamos con ellos, nos iban diciendo las formas de pago que hacían, el dinero que nos daban, etcétera, etcétera. Bueno, y luego hemos tenido sucesivas reuniones, ya que esto
cada vez la empresa iba peor, pues tuvimos reuniones con Ignacio Diego para seguir diciendo que a ver qué iba a pasar con este proyecto, que veíamos que no iba para adelante, que cada vez había más deuda en la fábrica, cada vez en 3 años tuvimos 3 expedientes temporales y uno de extinción, o sea que veíamos que la empresa no iba a ningún sitio y sobre todo pues ya que los trabajadores habíamos puesto nuestras indemnizaciones y nos habíamos jugado nuestro dinero, pues queríamos soluciones las soluciones que nos dieron pues fue que al cabo de unos meses pues se cerró la empresa con el cambio del nuevo gobierno que pasó a estar formado por el PRC y el PSOE. Antes de las elecciones nos prometieron que iban a intentar ayudar todo lo posible, que esta empresa no se iba a cerrar, y 15 días después de las elecciones dijeron que era un proyecto inviable y que no iba a durar, como si fue. Quisiera matizar, José Manuel. Bueno, como dice mi compañero, por parte de Sodercan nos reuníamos con Arasti, por parte de Dedican nos reuníamos con Gómez de Cos, ¿vale? En el cual entre las dos partes no había sintonía en ningún momento, ¿vale? Cosa que nosotros íbamos a hablar a Arasti y pues las cosas eran muy tensas y se veía que no se llevaba con Gómez de Cos, ¿vale? Entonces, en un proyecto que tenían que estar juntos, ¿vale? Pues no había respuestas en ningún momento por parte de ninguno de los dos, ¿vale? Quiero recordar que en el 2014, no me acuerdo el mes que era, había 2 representantes del gobierno metidos en el consejo de administración de nuestra empresa, ¿vale? Había 2 personas en el cual se salieron de él y por problemas personales, ¿vale? Cosa que a nosotros no nos pareció bien y preguntamos que por qué, y nos dijeron que por problemas personales, y nosotros quisimos que meterían lógicamente a otras 2 personas para que controlarían esos dineros desde dentro, cosa que nos respondieron que no hacía falta, que la empresa iba muy bien, ¿vale? Eso por una parte. Entonces, cuando ya todo empezaba a verse que ya la cosa no iba para adelante, tanto Sodercan como Edicab, ya pues en las reuniones que nos daban, las daban a la larga y de malas maneras. Intentamos varias veces que nos reuniríamos con los 2 a la vez y nunca quisieron, ¿vale? Porque como unos echaban la culpa a otros y los otros a otros, pues entonces queríamos que se enfrentarían entre los 2 delante nuestro y nunca quisieron reunirse con nosotros, ¿de acuerdo? Una vez que llegaban las elecciones, por parte del gobierno regional nos dijo el señor Revilla que esta empresa no se va a cerrar nunca, que esta empresa le va a salvar, por lo cual una vez que cambió el gobierno, llegamos a la primera reunión en Sodercan con el señor Salvador Blanco y una de las primeras palabras que nos dice es que las noches que no ha dormido él por el tema de GCB, que las van a empezar a no dormir los demás, ¿vale? A partir de ahí, una vez que salimos de allí, ya sabíamos que nuestra empresa se cerraba, ¿entendido? Salvador Blanco y Víctor Gijón nos dijeron que bueno, que iban a hacer el plan de viabilidad que se había empezado por hacer con la empresa vasca. Se había hecho un plan de viabilidad que se había gastado el gobierno 300.000 euros, en el cual costaba de echar a unos 42, creo recordar, 42 trabajadores, una cosa así. Y luego, pues con varios puntos que tenía que hacer el gobierno, pues seguir para adelante, ¿vale? Y luego, a partir de, no sé si era del 2017, pues empezar a recoger a los trabajadores que se han echado, porque la empresa iba a ir para arriba. Cosa que el plan de viabilidad se empezó a ejecutar y se ejecutaron los 42 despidos, ¿vale? Antes de eso ya habían echado a nuestros jefes, ¿vale? Se habían quedado con las acciones políticas el gobierno, ¿vale? Porque para hacer ese plan de viabilidad lo primero era echar a Andrés de León y a Lavín, ¿vale? Después era echar a los 42 trabajadores, ¿vale? Entonces, una vez que echarían a los 42 trabajadores, iban a llegar los famosos 3 millones de euros, ¿vale?
Entonces, esos 3 millones de euros, cuando llegaron esos 3 millones de euros, lo tenían claro que la empresa ya se cerraba, ¿vale? Y echaron a los primeros que echaron, quiero recordar, en junio del 2015, y a nosotros nos echaron en febrero del 2016, ¿vale? Durante ese tiempo la empresa estuvo abierta y perdiendo mucho dinero. ¿No habría sido mejor, que ya tenían los 3 millones de euros, habernos echado a todos a la vez, ya que el plan de viabilidad no lo iban a hacer, ¿no? Porque solo hicieron lo de los 42 despedidos, haber hecho lo de los 88 y haber repartido esos 3 millones de euros que tenían y haberse le dado a los trabajadores, cosa que ahora están en deuda con nosotros. Vale, muchas gracias. Luego en el siguiente tiempo luego sigo con otra tacada de preguntas ya más enfocadas a otro asunto. Y muchas gracias a los cuatro. Gracias, señor presidente. Bueno, de Salvador Blanco tampoco quiero decir yo mucho que no haya dicho mi grupo parlamentario ya. Lo único que vuestras palabras lo único que hacen es reafirmarnos en una decisión que hemos tomado nosotros de que una persona así no puede estar dirigiendo Sodercan. Aparte de lo que haya hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente no tiene nombre y es una... Bueno, no lo voy a calificar porque no tiene un pase. No tiene un pase lo que habéis estado contando y que os creo totalmente porque viendo el comportamiento que está teniendo... Lo creo totalmente. Una actitud un poco mafiosa, etcétera, etcétera. Es típico, de hecho. Sobre Sodercan, aparte, habéis dicho de recolocaciones. O sea, os prometió un plan de recolocaciones que entiendo que no existe. O sí existe. José Manuel, a ver, nos prometió... No nos prometió el recolocarnos a todos, ni mucho menos, ni el meternos a 20 en un lado, 20 en otro, todo eso. Pero lo que sí nos prometió era que iba a trabajar para en las empresas en las que ellos pueden ejercer para meter a alguien, empezar a colocarnos a la gente, ¿vale? Al día de hoy han pasado 8 meses y no han colocado absolutamente a nadie. Nos dijo de la empresa esta china que ha venido ahí al puerto de Santander, ¿cómo se llama? Santander Coate Solutions. Es una empresa que... Luis Gómez, perdón. Es una empresa que iba a empezar con 50 trabajadores. Sodercan tiene participación, por lo visto, en esa empresa y nos dijo que iba a intentar recolocar al mayor número de trabajadores de Néstor Martín. Y hasta el día de hoy sabemos que han entrado 2 personas y... Como dijo hace un rato mi compañero, de la forma que han entrado, no por Sodercan, sino por otro tipo de... Sí. Claro, entiendo que no quitasteis la denuncia contra Sodercan. José Manuel, no, claro. Claro, entiendo dónde están los currículum vuestros ahora mismo, porque os lo dijo muy claro, la verdad. José Manuel, a nosotros todavía estamos en el proceso de los juicios del despido, y han salido todos menos los de los últimos 45 últimos que éramos. Nos falta el juicio ese, ¿vale? Que está parado porque le quieren llevar al otro juzgado. Vale, respecto a un momento voy a volver un poco hacia atrás. Esto he iniciado aquí con eso de campo por enlazar por donde lo dejó el anterior portavoz. ¿En qué momento, si lo sabéis, fuisteis consciente de que se estaba descapitalizando la empresa, o sea, Ecomasa, para la compra de otras empresas o estaba haciendo inversiones o préstamos a otras empresas de su grupo? Luis Gómez, nosotros temas financieros los desconocíamos totalmente, no sabíamos que había varias empresas en el grupo, pero nosotros teníamos conocimiento de la empresa de Chile, teníamos, bueno, de la matriz que era Cuben de Bélgica, que se había cerrado, sabíamos que había una empresa en Barcelona que es, bueno, hace estufas de estas como de diseño, que es una pequeña empresa también, trabajaban creo que 10 o 12 trabajadores.
pero del grupo este de entramado de empresas que, vamos, lo desconocíamos totalmente, no teníamos conocimiento de ello hasta que nos ha ido llegando documentación por medio de nuestra abogada que nos ha ido explicando. José Manuel, el entramado de empresas lo empezamos a conocer cuando entramos en la querella. Cuando plantamos la querella a la Viña León y empezó a llegarnos la poca documentación que nos ha llegado, pues empezó a salir todo eso. Vale. Respecto al trabajo que ustedes desarrollaban en Ecomasa, una vez que se incorporaron a sus nuevos puestos de trabajo, evidentemente antes has mencionado que teniendo un perfil de oficina estuviste de plegador o algo así, comentaste. El resto de los compañeros entiendo que también, que dependiendo, que no tenía nada que ver el trabajo que desarrollaban en Teca con lo que desarrollaron luego en Ecomasa. Luis Gómez, efectivamente, eran trabajos totalmente distintos. Se parecían únicamente en que eran cadenas de montaje, pero piezas, material, era completamente distinto. Era, pues eso, de fabricar cocinas y fabricar fregaderos, pues era a fabricar estufas, un producto totalmente diferente. Pero bueno, la adaptación yo creo que fue buena y fue rápida y, como he dicho antes, en un mes o así ya había salido la primera estufa de la fábrica. Y bueno, y de hecho nos lo pusieron, como dijo antes mi compañero, nos estuvieron felicitando tanto el director de fábrica como los directores de la empresa por la rápida adaptación que habíamos tenido y lo rápido que habíamos conseguido empezar a fabricar estufas. José Manuel, un matiz. Yo, dentro de todos los 88 trabajadores, lo que son las cadenas de producción, lo que es ya para hacer pues ya con los componentes para hacer las chimeneas, pues esos compañeros, pues bueno, estaban capacitados para hacerlo, porque llevan 20 años en Teca haciendo cocinas. Y meter tornillos en la cocina, luego meterlas en una chimenea. O sea, la adaptación es muy rápida, en ese sentido, una vez que ya se empieza a montar lo que es la chimenea, ¿vale? Otra cosa es los que estamos en plegadoras, en láser, en pintura, que eso no lo habíamos visto nunca, entonces la adaptación era diferente, y más sin hacer los cursos que hicimos, lógicamente. Sí, sobre eso de los cursos, en la primera reunión de la comisión de seguimiento, el señor León Cebreros, en representación de Ecomasa, achaca de que la razón de más retraso en el inicio de la actividad de la planta de Santander, y leo textualmente además, a que los trabajadores no estaban formados en soldadura como antes se ha dicho, y que carecían de las competencias profesionales para los puestos que se impartían por los que se imparten 40 cursos de soldadura, y que finalmente cuando Ecomasa se va a pique lo achaca también a otra, que es una de las razones, la falta de formación vuestra. Estas son cosas que han dicho y consta en los papeles. Y quiero incidir ahí un poco, aunque lo han dicho, pero bueno, tampoco está de más que quede muy claro. ¿Realizaron ustedes los cursos de formación y capacitación? José Manuel, el único curso de formación que se realizó fueron los de soldadura que se hicieron en la Fundación del Metal. ¿Vale? A partir de ahí, una vez que llegamos a la nave, todos los cursos que se dieron ahí, que dicen que se dieron ahí, no se dio ninguno. No hubo cursos, no hubo. O sea, el día 1 de febrero yo bajé a mi puesto de trabajo sin hacer absolutamente ningún curso. Y el día 1 de febrero me enseñaron a mí cómo encender la máquina. Es lo que, a partir de ahí, empezamos a buscarnos la vida y a empezar a sacar las piezas poco a poco. Sí, efectivamente, esa era la siguiente pregunta. Aparte de los cursos de soldadura, si había habido cursos sobre las máquinas que ibais a usar a diario. A ver, el que montó las máquinas, una vez que ya las tenía montadas, pues durante un par de días estuvo allí diciéndonos a qué botón tenía que dar para encenderla, para apagarla y para el pedal donde tenía que pisar y poco más. Pero yo le decía, vamos a plegar, él no sabía plegar. Él lo que sabe es montar la máquina, plegar no sabía, y mi trabajo no era encender la máquina, era plegar, lógicamente, entonces no hicimos ningún curso.
Vale, o sea, de lo que es para el manejo de las máquinas, como bien claro ha quedado, nadie os impartió ningún curso, nada más que el técnico, que sería un técnico montador de esa máquina, lógicamente, nada más. Luis Gómez, como ya he dicho antes, en los cursos estos de capacitación están puestos compañeros nuestros como profesores, o sea que los profesores de soldadura, que habían hecho un curso de soldadura como lo había hecho yo en la Fundación del Metal, y aquí nos iban aquí por lo visto eran profesores de soldadura, o sea que la capacitación que tenían ellos pues era exactamente la misma que yo. Y en cuanto a los montadores de las máquinas, les han puesto también como profesores, cuando era efectivamente lo que dice mi compañero, eran montadores ellos montaban la máquina, te la encendían y te enseñaban cómo arrancar la máquina, no te enseñaban a plegar. Vale. ¿Recibieron certificados que acreditaran esos cursos? José Manuel, sí. Sí recibieron los certificados de que y la duración y el contenido. José Manuel, estaban en el juzgado, todos ellos. Vale. Antes lo han medio dicho, ¿les obligaron a firmar que estaban haciendo esos cursos de formación cuando, evidentemente, si recibieron certificación, sí? José Manuel, en principio las firmas eran solo por asistencia, ¿vale? En el cual, donde ponía lo del curso y todo eso estaba tapado, ¿vale? Y nosotros teníamos las casillas para firmar. Una vez nosotros, cuando realmente nos enteramos que eran del paro, era cuando vinieron el último día a hacernos el test de la encuesta de lo que era, de qué nos había parecido el curso. Entonces ahí fue cuando ya vimos que eran del paro, que eran del gobierno, y entonces fue cuando varios compañeros, no sé decirte si 20, 30, pusieron la verdad, ¿vale? Ahí se puso la verdad. Lo que pasa es que, claro, esas hojas eran sin nombre, ¿vale? Cuando hemos pedido nosotros esas hojas, nos han salido las 88 hojas, habrán sacado las 88 hojas y habrán apartado las que los compañeros lo denunciaron, lógicamente, ¿sabes? Entonces, y ahí se quedó todo. Vale. Claro, tampoco saben si, me ha dicho que eran del paro esos cursos, si había alguna empresa que se estaba ocupando de llevar a cabo esos supuestos cursos. José Manuel, no, en principio no. Vale, sobre esto de los cursos, antes se ha dicho aquí, que me decía el portavoz del Partido Popular, sobre que había una sentencia del juzgado, y creo que no hay ninguna sentencia, creo que fue sobreseído el tema de los cursos, que es muy diferente a una sentencia, porque creo que tiene que quedar muy claro eso, que no es lo mismo que esté sobreseído a que esté dictaminado sentencia. En ningún caso el tribunal ha dicho que esos cursos ni se hicieron ni se dejaron de hacer, o efectivamente fue creo recordar, creo, sí, algo así, sí, creo que algo lo que hemos visto en prensa, sobre todo de los cursos todavía hay algo recurrido, por nuestra parte, ¿vale? Pero claro, todo eso lo sabe nuestra abogada, ¿vale? Todo lo que queráis saber en plan judicial, os ponéis en contacto con nuestra abogada y os solucionará los problemas. Sí, sí, perfecto, eso. Vale. Así de manera genérica, porque estáis contando muchas irregularidades a mi entender, ¿habéis sido testigos de más, que sepáis? O sea, de más cosas que hayáis visto y que no hayamos hablado hoy aquí porque nos hayamos pasado o por, bueno... Luis Gómez, sí que vamos, yo particularmente las he visto, y yo creo que mi compañero José Manuel lo recordará también. Cuando empezamos a trabajar en la fábrica, los primeros 2 meses era un ir y venir constante de camiones de chapa. Nos traían chapa a nuestra almacén, y con las mismas se cargaban en otro camión para, en teoría, Cubín, Bélgica. Así salieron, la cantidad de camiones no sé decirte, pero
unas cuantas toneladas de chapa hacia Bélgica, teóricamente. Chapas, eso que me estás contando, entiendo que iban a estar destinadas dentro de vuestra fábrica a la fabricación de las famosas de cubín, sí. estufas. Sí. José Manuel. En teoría sí. En teoría sí, porque si llegaba un camión, las descargaban y luego al día siguiente o esa misma tarde se cargaban y se iban para otro lado. Entonces, ¿por qué llegaban allí? Si no serían para nuestra empresa, si irían directamente a Cubín, no tendrían por qué pasar por allí, ¿no? Entonces, me imagino que facturaría Néstor Martín y luego marcharían para allá. Curioso. Y ya termino la última pregunta. En la vista de lo ocurrido, ¿consideran ustedes que fuiste los trabajadores, en algún momento os habéis sentido engañados o desprotegidos por el gobierno regional ante este enorme fracaso? Luis Gómez, vamos, es algo que los 88 trabajadores estamos de acuerdo, que hemos sido engañados, hemos sido estafados. El gobierno avaló un proyecto que no se cumplió en ningún momento y nos hemos visto 3 años después sin trabajo, sin parte de nuestro paro y cobrando un 18% de nuestra indemnización. Yo, desde luego, particularmente, yo me siento muy estafado. Vale, gracias de verdad por comparecer aquí en nombre de mi grupo parlamentario. Gracias, señor presidente. Lo primero, nuevamente agradeceros el estar aquí, que por lo menos a mi grupo nos habéis hecho pues sacar algunas conclusiones muy claras. Lo primero, pues un recorrido que hemos visto de que era muy incómodo. Vimos tener a los 188 trabajadores de TECA y sus familias día sí día también manifestándose en la calle. La presión desde el inicio en el año 2012 sobre el gobierno era muy elevada y no creo que fuera cómodo para el señor Diego estar así día sí día también respondiendo sobre qué iba a hacer el gobierno con los trabajadores de TECA y si iba a permitir que TECA se llevara la planta o la línea a Turquía. Reconozco, efectivamente, y es Podemos quien lo está reconociendo, el marrón que tenía el señor Diego cuando nada más empezar la legislatura. Pero lo que era un problema que demandaba un ejercicio institucional de altura, de mucha altura, la que tiene que tener un presidente del gobierno, al final estamos viendo que se convirtió en una gran estafa. Porque, señorías, eso es lo que fue o eso es lo que estamos viendo ya con simplemente 2 comparecencias que hemos tenido. Una gran estafa y un gran montaje, también añadiría. Y ese montaje, que antes lo ha dicho otro portavoz, creo que el gobierno del señor Diego lo único que intentó fue sacaros de la calle para que no siguierais protestando y alterando pues su comienzo de legislatura. Y por eso buscó un socio oportunista, o diríamos se lanzó a los brazos del primero que pasaba por la calle y claro, todo quedó en esto: nos echamos una mano el uno al otro, tú me quitas a los trabajadores de la calle, yo te doy todo lo que necesites. Y de otro modo, es que si no, no entiendo esta burla que ha habido tanto a la ciudadanía de Cantabria como a vosotros. Según lo que hemos podido escuchar hoy, parece claro que la intervención del gobierno con ese socio estratégico que fue Ecomasa se estaba produciendo mucho antes de llegar a un acuerdo con los trabajadores, porque parece ser que el gobierno daba por hecho que se iba a apoyar una financiación antes de que el ICAF tuviera un solo papel sobre la mesa, como hemos podido comprobar. Esa firmeza y ese hecho influyeron notablemente en la toma de decisiones vuestra, como nos habéis dicho. No solo eso, sino que hemos visto que el tiempo fue un elemento más de presión,
como nos estáis relatando, en ese famoso lo tomas o lo dejas que nos habéis dicho, que fue pues un argumento pues muy claro, como bien habéis dicho, que lo único que queríais era continuar trabajando. Sin que os dieran plazo para consultar con especialistas, sin plazos para poderse darse cuenta de lo que os estaban ofreciendo, con falsas noticias en el cual os estaban diciendo que había habido análisis, que había habido valoraciones de riesgo, cuando hemos visto ya con el informe de intervención que era todo falso. Todas esas promesas que os dijeron era falso por parte del gobierno del Partido Popular. Y tenemos que decirlo hoy, yo creo que muy claro, los trabajadores de TECA que aceptasteis renunciar a las indemnizaciones para incorporarse a EWI, habéis sido las víctimas de una estafa, que también lo habéis dicho vosotros en repetidas ocasiones, y yo no me voy a cansar de decirlo además, unas víctimas que han tenido no solo que lidiar con la indignación que produce sentirse objeto de la estafa, no solo han tenido que darle 1000 vueltas a una decisión en muy poco espacio de tiempo, sino que habéis tenido que afrontar, entiendo, por la situación económica en plena crisis, problemas personales que seguramente, si no hubieseis renunciado a la indemnización, hubieseis llevado mejor esta situación, porque claro, a día de hoy no tenéis nada prácticamente, un 18%, creo recordar que habéis dicho, y eso es algo que no tiene sentido. Las consecuencias de estos trabajadores han sido tremendamente injustas, por eso creo que eso tiene que ir en las conclusiones. Probablemente si se hubiera bien hecho el trabajo por parte del Gobierno, jamás se hubiera dado ni un solo céntimo a esta empresa y posiblemente incluso la línea Señor diputado. Sí, termino. La línea en TECA no se hubiese ido trasladado a Turquía íntegramente y hubiese quedado, sí, mermada, pero igual con el tiempo hubiese aumentado, y estamos totalmente de acuerdo. No hubiésemos perdido los 18 millones de euros ni los 3 vuestros. Por lo tanto, todas estas comparecencias lo demuestran hoy. Las responsabilidades políticas creo que nunca se han dirimido, pero podemos empezar a esclarecer que el gobierno del señor Diego, fue probablemente cómplice o de una extrema inutilidad como gestor público. Y ya termino ahora sí, señor presidente, disculpa, lo que hemos podido saber hoy, para rematar la jugada, es que encima acabasteis en las manos del señor Salvador Blanco y su curiosa manera de gestionar Sodercam, más interesado en la venganza personal, como hemos podido comprobar, hacia otro partido político, que en los intereses de los trabajadores y del pueblo cántabro. Así que muchas gracias, señor diputado. Finalizado su tiempo. Muchas gracias y disculpar, como ha hecho el anterior compareciente.